¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ya lo sabe que a esta hora hablamos de temas económicos y financieros, mostramos números y todo lo que hay detrás de ellos. Hoy vamos a comenzar hablando de cómo en la previa a la formalización de su candidatura o de su inscripción como aspirante a la reelección, el presidente venezolano Nicolás Maduro habló de la necesidad de erradicar el capitalismo rentista dependiente e importador, y también daba números importantes de la criptomoneda venezolana, cómo evoluciona en esta etapa de preventa. Hablamos del petro. El presidente francés Emmanuel Macron pretende vía decreto poner fin a los beneficios laborales de los trabajadores del sector ferroviario, y estos protestarán con una huelga el próximo 22 de marzo. Y en nuestro expediente económico exponemos toda la verdad sobre la pobreza en Estados Unidos. Hay mucho que aportar al respecto, es nuestro tema de análisis, comencemos a desarrollar. Primer tema, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, es decir, a partir del 23 de abril, Venezuela transitará los caminos del socialismo con mayor profundidad. Así lo determinaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, candidato de las Fuerzas Revolucionarias a la reelección. Por estas horas se dan reuniones políticas, estratégicas, de coordinación muy importantes, y el Partido Comunista de Venezuela aprovechó su 14ª Conferencia Nacional para expresar públicamente su respaldo a la candidatura del jefe de Estado, quien intervino y dijo que las misiones principales de su gobierno son empleo estable, sistema de protección de los hogares, fortalecimiento del salario real. Expresaba esta idea como medular a propósito de quienes buscan instalar la idea de crisis humanitaria. Y a propósito de crisis humanitaria, hoy es una fecha importante para Venezuela. Vamos a ver lo que publicaba el propio presidente de la República a través de su cuenta en Twitter, @Nicolás Maduro. Hace 29 años se vivió un estallido social espontáneo y sin precedentes tras una serie de medidas económicas neoliberales aplicadas en ese momento. Gracias a Dios, eso es historia, porque gracias a la Revolución Bolivariana brindamos protección al pueblo con beneficios sociales. Esto tuiteaba el jefe de Estado a propósito de un nuevo aniversario de ese estallido social conocido como el Caracazo, que se conmemora los días 27 y 28 de febrero. Misión Verdad, otra cuenta en Twitter, este portal de investigación, de análisis político, tiene la siguiente publicación. En los 90 se produjo una fuga de capitales de 3.730 millones de dólares. El Estado protegió a los banqueros responsables, Orlando Castro, Gustavo Gómez López y Pedro Tinoco, uno de los principales causantes de esa crisis, verdadera crisis que se produjo en Venezuela en tiempos de la Cuarta República. A la fecha se le considera madre de la Revolución Bolivariana por lo genuino, lo espontáneo de ese estallido revolucionario que se dio en las calles. Lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo que se niega a morir y trata de hacerle daño en su despedida al pueblo, en su economía, en su vida social. Lo que está en crisis es la putrefacción de los antivalores del individualismo, del bachaquerismo, de la especulación, del robo, del saqueo que hacen con nuestro pueblo los sectores capitalistas. Y la respuesta no puede ser otra sino una respuesta de firmeza, de sabiduría por el rumbo del socialismo. Lo que va a pasar un día después, el 23 de abril, después de que tengamos una histórica y heroica victoria, es que vamos a transitar los caminos del socialismo con mayor profundidad, con mayor precisión, con el pueblo movilizado, con la clase obrera como protagonista. Así lo quiero, así lo creo y así tenemos que vivirlo. La víspera, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la criptomoneda venezolana, el petro, en fase de preventa, sigue dando pasos firmes y seguros en el mundo financiero digital, al punto que se perfila como futuro de Venezuela.
El jefe de Estado respaldaba una afirmación de esa naturaleza con los números obtenidos a casi de una semana de su entrada en el mercado. Hasta el día de hoy, atención Venezuela, hemos recibido, náguara, 171.000 ofertas de intención de compras certificadas por parte de ofertantes a nivel mundial. 171.015 ofertas de intención de compras ya verificadas, certificadas. A diferencia de las que anuncié hace unos días atrás que eran ofertas solamente. No, estos son ofertas que ya hemos certificado. 40.8% en dólares. 6.5% en euros. 18.4% en Ethereum, que es otra criptomoneda muy poderosa del mundo, donde funciona en todos los países del mundo. 33.8% en Bitcoin, que es la moneda más poderosa, que tiene en circulación unos 176 mil millones de dólares en circulación permanente. Y 0.2% en yuanes. Seguramente esto va a crecer. Quiere decir que tenemos de estas 87.284 usuarios realizaron sus ofertas para adquirir Petros. Quiere decir 171.000 ofertas que vienen de 87.284 usuarios, de los cuales 3.523 son empresas en el mundo entero. Asimismo, el presidente aclaró que la iniciativa no traerá consigo mayor deuda, sino la posibilidad de conseguir dinero fresco para comprar lo que la patria necesita y seguir financiando la política social de la revolución. Analistas que miran con buenos ojos la creación del Petro destacan la capacidad que tendrá para consolidarse como activo de refugio y de inversión frente al llamado mercado paralelo de divisas que opera ilegalmente, su estabilidad porque su precio va asociado al de un barril de petróleo y está respaldada en reservas naturales, y el hecho de que se ha cuidado blindar su sistema para hacerlo más confiable y seguro. Cerramos ese capítulo referido a la criptomoneda venezolana, solo de momento porque seguirá generando noticias, sobre todo en esta etapa inicial. Hablamos ahora de Colombia. Se profundiza una situación laboral adversa, vaya que lo es, en la aerolínea Avianca, y han comenzado los procesos disciplinarios contra los pilotos que, según sentenció la Corte Suprema de Justicia el 9 de febrero pasado, cesaron actividades ilegalmente cuando protagonizaron un paro desde el 20 de septiembre hasta el 9 de noviembre de 2017. El fallo de la Corte Suprema le ha dado potestad a los directivos de Avianca de hacer los despidos y aplicar las sanciones o medidas disciplinarias que considere pertinentes. Sin perder tiempo, el capitán Jaime Hernández fue retirado de su cargo como presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores, ACDAC, por haber sido promotor y ejecutor de esta huelga de 2017. En días precedentes fueron echados 13 pilotos más, según informó el referido sindicato, que también denunció que la compañía programó unos 240 procesos disciplinarios entre los días 26 de febrero y 6 de marzo, 26 diarios, 13 simultáneos a las 8 de la mañana y 13 en paralelo a las 2 de la tarde o 14 horas local. Con el volumen y simultaneidad de los procesos, la empresa procede ilegalmente, dice el sindicato, e intimida a los socios por la vía de la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso. Los aviadores todavía pueden recurrir a la posibilidad de solicitar una segunda instancia para apelar a esta decisión. Se erige esto como el conflicto más extenso en la historia de Avianca, con 51 días de cese de actividades y con traumas, que no han sido pocos, a los viajeros que en distintas oportunidades o en distintos rounds entre los aviadores y los directivos de la aerolínea han quedado varados. BGH se declara en quiebra. La primera planta de reciclado de celulares y decodificadores de Latinoamérica con sede en la República Argentina dejará de operar luego de transitar una profunda crisis desde el año 2015.
Después de alcanzar su esplendor en 2011 y luego de 50 años de operaciones continuas, cerró planta en Tucumán y despidió a sus últimos 42 trabajadores. La razón del cierre, alegan quienes han estado al frente, han sido los continuos tarifazos aplicados a los servicios públicos impuestos por el gobierno de Mauricio Macri. Se suma el incremento de las importaciones también. En noviembre de 2017 comenzaron los despidos de los trabajadores y sus autoridades comunicaron que de no haber una mejora económica tendrían forzosamente que cesar sus actividades, como ha ocurrido en Tucumán. Y la expresidenta brasileña Dilma Rousseff denunció que el gobierno ilegítimo de Michel Temer sigue vendiendo poco a poco a la República Federativa del Brasil, atentando contra la soberanía tecnológica del país según los últimos acontecimientos. Rousseff ha condenado la venta de 51% de las acciones de Embraer. La califica de atentado a la soberanía tecnológica, recordando que los proyectos y desarrollos de Embraer fueron financiados por entidades del Estado como Banco de Desarrollo de Brasil. Embraer es el tercer mayor fabricante de aviones en el mundo, líder en el mercado de jets regionales, además de estar considerada esta empresa como la joya de la corona de la industria brasileña. Al vender la mayoría de las acciones de la referida empresa a la estadounidense Boeing, el presidente ilegítimo Michel Temer estaría entregando a retazos o por partes las principales industrias del país al capital privado en un intento muy desesperado por controlar un déficit presupuestario insostenible. Mientras la izquierda rechaza ferozmente la venta de la soberanía, la entrega de recursos y de bienes estratégicos para el país, el aspirante centrista a la presidencia, Geraldo Alckmin, dijo que privatizaría Petrobras en caso de ganar las elecciones en octubre. Y ahora, para que sigamos comprendiendo a través de este espacio, que es muy propicio para ello, el trasfondo o el significado de las sanciones de Estados Unidos, esas que impone unilateralmente a diestra y siniestra, el Departamento del Tesoro anuncia un paquete de nuevas sanciones contra empresas de Egipto, Malta e Italia por contrabando de petróleo libio, supuestamente, cuando es público, notorio y comunicacional que Estados Unidos, a través de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, respalda a los terroristas del autoproclamado Estado Islámico y de otras organizaciones terroristas que roban el petróleo de Irak, Siria y Libia. En 2015, el autodenominado Estado Islámico producía, entre comillas, se robaba, se llevaba ilegalmente alrededor de 2 millones de barriles diarios, lo mismo que generaría un noveno productor de petróleo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Nos preguntamos, ¿defensa de la soberanía realmente o Samuro cuidando carne, como se dice literalmente? Miremos indicadores petroleros. A esta hora, Brent pierde 0,49% y opera en $67.25 por tonel. Nos vamos al segundo referente en Estados Unidos, el WTI, el West Texas Intermedio, 63,63 está marcando por cada tonel. Y en el caso de la cesta OPEP ha ganado $1, un poquito más, y cotiza en 65.18 por cada barril. Vemos que los precios siguen por encima de los 60, que el Brent sigue por encima de los 3, es decir, tiene la mayor cotización con casi $68 por tonel. Después de haber visto estas cotizaciones, hagamos nuestra primera pausa en Impacto Económico y a la vuelta vamos a referirnos a las reformas que pretende aplicar vía decreto Emmanuel Macron a los trabajadores del sector ferroviario. En Francia, la ardua lucha que libran los agricultores continúa. Al menos 50 trabajadores de este sector irrumpieron en un centro comercial Carrefour en ese país para rechazar las violaciones en los etiquetados de algunos productos. Esta situación no es nueva, hace parte de una cantidad de protestas y de manifestaciones muy peculiares que están haciendo los agricultores. En este caso entraron al local gritando "no somos palomas" y lanzaron docenas de estos pájaros, como se miraba en las imágenes. Los agricultores buscan presionar de esta forma a las autoridades en el tramo final de las negociaciones con los grandes minoristas sobre esto que tiene que ver con el etiquetado. Según los manifestantes, el etiquetado actual desinforma a los consumidores y afecta el monto que los agricultores reciben por sus productos. Si
No tenemos las mismas limitaciones ambientales y sociales que otros países. Creemos que el etiquetado debe ser respetado. Lo solicitamos hace 2 años durante el evento para tener un etiquetado más preciso y más controlado. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de una etiqueta que no se respeta. Hicimos nuestra última intervención del día como Young Farmers Pays de la Loire, Brittany y FNSA de la Loire en Carrefour. Salimos de una entrevista con la dirección de Carrefour donde sentimos que no nos entendían. Queríamos marcar el golpe como resultado de este intercambio. La gente de la tienda fue educada. Encontramos algunos como de costumbre, algunas sorpresas sobre el origen oculto de algunos productos. Es realmente presionar las negociaciones comerciales una vez más, pero no en el buen sentido. Y los productores del oeste de Francia estamos hartos, no somos palomas retoños. Y mientras tanto continúa la puja de los agricultores, el gobierno de Emmanuel Macron se concentra en aplicar reformas al sistema ferroviario. El primer ministro Edouard Philippe ha dicho la situación es alarmante, para no decir insostenible. Los franceses pagan cada vez más caro por un servicio público que funciona cada vez peor. Esa es la justificación central que da el gobierno para emprender este proceso de reformas vía decreto, como decíamos, aunado a que hay que controlar la deuda del operador ferroviario estatal, que asciende a 46.600 millones de euros, según la voz oficial. Según el equipo Macron, a la gran carga de las pensiones de los conductores que pueden jubilarse a los 50 años es que se debe esa deuda tan elevada. Pero lo cierto es que estas reformas se traducen en pérdidas de conquistas laborales que son históricas. Por ejemplo, atacaría los pilares de la contratación de los trabajadores ferroviarios, porque ya no serían contratados de por vida, no tendrían su puesto laboral garantizado por muchos años. Esto los protegía o los blindaba de los despidos injustificados y arbitrarios. Tampoco tendrán derecho a una jornada laboral de 7 horas diarias, mucho menos a pensiones generosas. Pasarán a regirse por el recién modificado y controvertido Código Laboral. Otros beneficios que se eliminarían a los trabajadores de este sector serían los aumentos salariales cada año, un régimen especial de seguridad social con acceso privilegiado a los centros de salud y también la posibilidad de disfrutar de la jubilación mucho antes que un trabajador que esté o que haga parte de otro sector. Estas reformas serían impulsadas a través de un decreto por el ex banquero que ahora lleva las riendas de Francia, y frente a la situación los sindicatos convocan a una huelga para el venidero 22 de marzo. Hagamos una pausa y vayamos al otro lado del estudio para prepararnos para abrir nuestro tema de análisis que nos va a llevar a hablar de la verdad sobre la pobreza de Estados Unidos. ¿Quiénes son los pobres? Tenemos mucho que aportar al respecto. Venimos. Bueno, comencemos por acá. 2017 fue un año de cambios políticos y económicos en Estados Unidos a partir de la asunción de Donald Trump. Modificaciones que no han sido suficientes para mejorar las condiciones de muchos hogares. Según una encuesta elaborada por Gallup, 1 de cada 5 estadounidenses tuvo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas en lo que tiene que ver con alimentación. Mientras todo eso sucede, el presupuesto del Pentágono sigue creciendo, sobre todo en lo que tiene que ver con defensa y gasto militar. Donald Trump se ha empeñado en promover aumentos para lo militar, mientras también emitir o erogar millones de dólares para la seguridad de las fronteras, al mismo tiempo que hace profundos recortes en los programas que ayudan a los ciudadanos que están en condición de pobreza. Estos programas que le proporcionan una asistencia sanitaria básica, por ejemplo, prestaciones por alguna discapacidad y planes de préstamos para que jóvenes de escasos recursos puedan ir a la universidad. En ese Estados Unidos, el país del derroche y la abundancia, donde su propio gobierno declara que existen más de 41 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza.
En eso queremos poner la lupa justamente, en la pobreza. Vivir por debajo de esa línea, vivir por debajo de ese umbral, significa que los ingresos que percibe cada familia o esa familia que está por debajo de la línea no son suficientes para cubrir los gastos esenciales, lo cual se traduce en severas limitaciones. Vayamos a la profundización. En cuanto a la alimentación, una investigación realizada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard determinó que por lo general las familias pobres compran alimentos menos saludables, regularmente enlatados que contienen gran cantidad de sustancias preservativas, sal, azúcar y otros productos químicos, por ser más económicos. Esto les ayuda a ahorrarse un poco de dinero, pero les provoca serios problemas de salud como diabetes, problemas cardíacos, obesidad y cáncer. Además, el costo de la medicina y los servicios médicos se mantienen en un nivel que resulta prohibitivo para un número importante de ciudadanos. Por si fuera poco, el poder garantizar a los hijos una educación de calidad cada día resulta más caro, en especial la universitaria. Los pobres tienen mayores dificultades para que un banco o una empresa de seguros le conceda un crédito o le sirva de fiador para comprar un auto, alquilar un apartamento o abrir un negocio. De acuerdo con el estudio realizado por Rad Jetty, un grupo de economistas, un pobre en el 2017 tenía mayores posibilidades de mantenerse pobre que en los años 50 y 60 del siglo pasado. Quizás la fractura social emerge con mayor contundencia cuando se repara en la posición de los muy ricos. El Credit Suisse, a través de Global Wealth Databook, ofrece información sobre la concentración de la riqueza, con datos de 2016. En Estados Unidos, el 1% de la población atesora el 42,1% de la riqueza total. El 5% disponía del 66,5% y el 10% del 77,6%. Un escenario que enciende alarmas incluso adentro de Naciones Unidas, desde donde se asegura que la pobreza extrema empeora con Trump y amenaza la democracia, esta situación. Según ha informado el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, más de 1 de cada 8 estadounidenses vive en la pobreza. Casi la mitad vive en lo que se considera pobreza profunda y la mayoría no tiene forma de escapar de su difícil situación. Asegura que la pobreza extrema y la desigualdad de Estados Unidos son el resultado de las políticas acumuladas durante varios años, pero están a punto de empeorar bajo las propuestas respaldadas por la administración de Trump para reformar los impuestos y recortar los programas de bienestar y asistencia médica. Propuestas que a juicio del relator han sido justificadas con opiniones de políticos que señalan a los ricos como emprendedores altruistas, trabajadores y dedicados, y a los pobres como perdedores, estafadores, personas que intentan sacar provecho del sistema. Ahora bien, detallemos quiénes son realmente los pobres en Estados Unidos. De acuerdo con un estudio de UNICEF publicado en 2012 que comparaba la situación de los niños en 35 países con economías avanzadas, Estados Unidos aparecía en el penúltimo lugar, solo por delante de Rumania. El indicador de pobreza infantil relativa, que mide el porcentaje de niños que viven en un hogar cuyo ingreso ajustado al tamaño y composición de los miembros de la familia es menor al 50% del ingreso medio nacional, ubicaba en esta situación a 23,1% de los menores estadounidenses. En 2016, las cifras de la pobreza alcanzaron a 13 millones de niños. En el caso de los adultos en edad de trabajar, más de la mitad vive en la pobreza y no se ha incorporado al mercado laboral. Entre ellos, la brecha salarial es muy notoria. Actualmente, las mujeres trabajan para aumentar sus ingresos, por independencia o por necesidad. Se trata del 55% de la población. Las mujeres que no cuentan con una educación media superior o superior tienen mayores posibilidades de quedar fuera de la población activa. La tasa de empleo para ellas ha vuelto a niveles anteriores a la recesión, 55%. Por su parte, la población negra, aunque fue la más afectada por la recesión y la que se recuperó más rápido, aún tiene más probabilidades de estar desempleada que los estadounidenses blancos. Aún debe enfrentar serios conflictos de racismo. Y según un análisis de la organización PAN para el Mundo, los hispanos en Estados Unidos son el grupo que más sufre el hambre y la pobreza, muy por encima del resto de la población en general.
según la organización caritativa cristiana. En 2016, el 18,5% de las familias latinas de Estados Unidos batallaban muy fuerte para conseguir alimentos suficientes para vivir, frente al 12,3% de las familias en general. Y casi 1 de cada 5 hispanos, es decir, 19%, ha vivido en condiciones de pobreza, frente a una tasa general de pobreza de 12,7%. Bueno, oportuno añadir a lo que escuchábamos anteriormente una investigación hecha por el profesor Jay Shambaugh, es director del proyecto Hamilton, el investigador en estudios económicos del Instituto Brookings, que dice que no todos los pobres sufren o tienen la posibilidad de sufrir esta condena por igual. Vamos a ver las especificidades de ese estudio. Las familias afroestadounidenses que están en pobreza, 22%, son el doble que las familias blancas. 19% de las familias hispanas están en situación de pobreza. Las mujeres, 14%, tienen más probabilidades de estar en esta condición que los hombres, que tienen posibilidades en 11%. Las tasas de pobreza van desde el 11 hasta el 14% en las grandes regiones del noreste, sudeste, centro-oeste y oeste del país. Otro dato es que muchos condados, principalmente en el sureste y en el suroeste geográfico, tienen tasas de pobreza de más del 25%. Y así vamos viendo, discriminando cómo es la situación en Estados Unidos. Lejos de ser un fenómeno pasajero que se resuelve con el crecimiento, la desigualdad y la pobreza avanzan y se enquistan. Esto lo decimos a modo conclusivo, no solo como consecuencia de la crisis sistémica, sino sobre todo como resultado del triunfo de un capitalismo especulativo, financiero, que crece sin parar, que cada vez más está allí prestando menos atención a la economía real, al servicio de intereses de las élites, además en un sistema en el cual puentes institucionales y consensos que hacían posible las políticas redistributivas han saltado por los aires. Esta es la conclusión de nuestro expediente económico y con esto cerramos nuestro programa. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos pronto. Sigue en sintonía. Chao.